y estamos hablando de activismo, de veeduría, de acción ciudadana. Y a mí se me viene a la cabeza un rapero, Radio MC, que me enseñó que uno tenía que resistir con placer. Tenemos que hacer cosas que nos gusten. No nos podemos volver mártires, ni esto puede ser horrible. Nos tenemos que dosificar y siempre buscar momentos para cambiar de tema. No nos podemos volver obsesivos como con ninguna de estas cosas. Lo que pasa es que los extremos son malos y tristes y aburridos y poco funcionales. Entonces hay que encontrar siempre estar observando, estar analizando qué no nos gusta de nuestro barrio, de nuestro colegio, ser testigos muy activos, imaginar, comprender lo que pasa, luego pasar a reunirnos con otros, después de reunirnos con otros, mirar si la acción puede ser de denuncia, puede ser expresiva, o la acción puede ser más silenciosa y puede ser de crear, de apropiarnos de un espacio. El movimiento ocupa eh, entendió las ruinas, entendió las casas abandonadas, las bodegas abandonadas, a veces los castillos abandonados, y apropiarse de eso crea dinámicas como las moradas, como los matacandelas, porque son formas de intercambio distinto, donde se están creando otras cosas, donde estamos siendo amigos y amigas de otras maneras, donde nos estamos queriendo distinto. Y ahí hay una acción política. Yo aprendí del feminismo que lo íntimo, lo cotidiano, ese espacio pequeño, esos microespacios, también son políticos. Las relaciones personales son políticas, tenemos que trabajarlas desde ahí. También me enseñó Fernando González que no nos podemos dedicar a odiar toda la vida como López Pumarejo, tenemos que odiar minuticos como él y luego pasar de una acción creadora, de una acción amorosa. Lo queer me enseñó que nada es natural, que nada es normal. Y con Walter Benjamin, que es alguien que propongo para hoy, nos va a servir mucho. Walter Benjamin, se escribe Walter, es que no nos acostumbremos y que utilicemos las ciencias sociales, el periodismo, el arte, el humanismo, la acción ciudadana para que los otros no se acostumbren a injusticias, que es como el tema del que estamos hablando hoy. Y sean buenas ajedrecistas, piensen siempre la siguiente jugada, cuando se estén reuniendo con amigos y amigas a pensar que algo es injusto, traten de pensar qué sigue después. Cuando estén en una negociación con alguien que necesitan cambiar o alguien que tiene un poder que ustedes necesitan alterar o usar para otra cosa, piensen desde antes de la reunión cuáles serían las razones para las que les dijeran que no. Y si ustedes pueden explicar algo sobre ese no, que haga cambiar de opinión, o proponer algo, o hacer algún tipo de intercambio. Entonces nunca se queden con solo una jugada, piensen más jugadas después de eso. Y, y también hay formas, digamos, de hacer vacas, de hacer colectas. Me parece importante darle la mano a alguien que lo necesita. Eso también es una acción ciudadana y una acción política. Y a veces uno dirá, qué pereza aprenderme esa norma y ese enredo del Estado, pero vean que es un hackeo real entender una norma, porque a veces hay que echar y quitar a alguien del puesto, sobre todo porque es corrupto o es violento, hacer que cambie el secretario de Hacienda de una ciudad, que cambie el secretario de Cultura de otra. Puede ser importante, necesitamos echa alcaldes, echa concejales, pueden ver eso de trabajo en vagos, que es importante, digamos, aprender todo un reglamento del Congreso para sacar congresistas que no están trabajando y que lo que están haciendo normalmente es mantener una estructura, unas redes, unos procesos muy clientelistas en Colombia. A veces es difícil ser ciudadana en Latinoamérica, pero entonces piensen que ese hackeo, entender esa norma, a veces puede hacer que le llegue el mercado al que es, que acepten a esa amiga trans
en un colegio, en una universidad, porque alguien está cometiendo una arbitrariedad, porque tiene unas ideas supremamente primitivas. Y yo aprendí del padre Antonio Bonanomi que la herramienta tiene que ser fría. Hay unos momentos, digamos, de mucha emoción para hacer el diagnóstico, para escoger qué causa, qué es lo que me está molestando, qué necesito entender bien y comprender bien para la acción. Hay otro momento que es muy importante de la empatía, donde caben todos los sentimientos para uno solidarizarse con otro. Pero cuando llega el momento de la acción, uno no se puede cargar de todos los dolores, de todos los calores, sino que simplemente hay que recordar que somos instrumentos. Y eso tiene que ver con que pues tenemos que descansar, tenemos que aprender a utilizar muy bien la cabeza cuando nos metemos a esto y cuando tenemos esta ciudadanía rebelde que es la que queremos proponer acá, tenemos que ser capaz de decir, ya no pienso más en esto y para no pensar más en esto me voy a dar un premio, voy a ver esta película, voy a leer este libro lindo, voy a salir de este tema, voy a colorear como un niño, voy a hacer plastilina, voy a cantar, voy a refugiarme en mi artista favorito y también recordar que necesitamos esas retaguardias y esas fuentes de belleza infinitas y que normalmente los refugios son personas. Entonces nos devolvemos al principio de ser peligrosas, donde tenemos que escoger muy bien el vínculo, esas personas que realmente nos nutren, nos hacen sentir tranquilas, tranquilos, esas personas que nos alivian, que nos ayudan a curar. Uno tiene que ser el principal curandero de uno, pero siempre va a necesitar ayuda. Entonces escoger muy bien esas personas es clave y tener como una ritualidad para estarse encontrando periódicamente y poderse desahogar, pero también tener la ritualidad o la complicidad o el código para que cualquiera de los dos pueda hacer el llamado de auxilio y la otra persona llega. A veces una conversación es toda una cuevita bonita o todo un paraguas, lo hemos visto ahorita que tenemos que recurrir a la virtualidad y tenemos a Walter Benjamin. Mm, pero antes de Walter Benjamin, y bueno, y lo que me inspira a él es que también tenemos que ser guapos, ¿cierto? No nos vamos a exagerar, pero el activismo y la participación ciudadana también tiene que tener un rigor. Y ese rigor puede ser generoso, puede ser amoroso. Eh, el Gordo García de la cultura de aquí de Medellín decía, nunca supe si era locura o era amor, porque es que darse a los otros es una cosa muy bonita. Y Walter Benjamin dice, solo por amor a los desesperados es que conservamos la esperanza. Entonces llena tu vaso, llena tu copa, no la dejes a medias, haz todo lo que tengas que hacer, lo que puedas hacer, lo que esté de tu alcance, te va a dar una satisfacción muy grande y es cerrar ciclos y es no estar picando aquí y allá, sino decir, bueno, voy a terminar de ayudar en esto así, completico, cerrando el círculo. Yo estoy hablando de las 8 de las 24 horas, de los 5 de los 7 días, de los 11 meses, de los 12. Algunos vamos a trabajar en cosas, periodismo, ciencia, organizaciones sociales, trabajo social, la pedagogía, que es tan bonita, donde podemos, en el buen sentido de la palabra, y vamos a recuperar la palabra politizar el trabajo. Y politizar el trabajo en este video de hoy, en esta clase de hoy, es hacerlo por amor a los desesperados, recordar el que está abajo, el que no tiene la información, el que está oprimido. Pero también vamos a trabajar en otras cosas y no siempre se puede encontrar esa acción política en el trabajo, entonces algunos de nosotros tendremos que gastar una hora para enterarnos de que está nuestra alcaldía, salir 4 horas el sábado a sembrar, entonces hay que dosificarse, ¿cierto? A veces gota a gota, a veces abrir la llave, pero también a veces hay que cerrar la llave y cambiar de tema. Con Walter Benjamin yo diría que con un espejo y una ventana, así sea chiquita, así de contra un muro, siempre vamos a poder analizar una injusticia que nos esté molestando, una injusticia sobre la cual nos queremos juntar, porque acuérdense que juntarse es una de las primeras rebeldías, es la segunda, la primera es imaginar, la primera rebeldía es imaginar, no dejen de imaginar nunca, la segunda rebeldía es juntarnos, la tercera quizá será informarnos, diagnosticar, entender, la solidaridad también va a ser una cuarta rebeldía muy poderosa
Y Walter Benjamin nos recuerda una cosa, no sé si les parezca rara, que la tradición cultural es el botín de guerra del vencedor. Y ese vencedor en nuestra historia no puede dejar de oprimir, no puede dejar de insistirnos que construyamos sobre las ruinas de los despojados, que tiene que ver con esa idea de progreso, ¿cierto? Nos previene sobre la idea de progreso que deja gente atrás y que peor aún nos convence a nosotros de que nos podemos quedar atrás, que la inactividad, conformarnos sobre todo, porque de pronto es culpa de nosotros, porque de pronto no es algo que esté mal, no hay un opresor o no hay una injusticia. Y Walter Benjamin quiere, digamos, que no reduzcamos todo a lo político o al sistema político o a las clases políticas y a lo económico, sino que pasemos por la cultura. Walter Benjamin es un teórico del arte y para él la cultura es espiritualidad y la espiritualidad es liberación, aunque cree firmemente en la separación entre iglesia y Estado. Y este es uno de mis favoritos, de mis filósofos favoritos, porque él es antídoto, nos previene que nos manipulen con el pasado, pero también con el futuro. Y hay una manipulación en el futuro de la iglesia o normalmente los malos usos de la religión con el infierno, con el cielo y con el pasado, pues de que hay una tradición y esto es así, y unos valores, el patrioterismo tiene que ver mucho con esa idea del pasado, de que, y en el futuro de que aguantemos ahora, porque entonces luego vendrá el paraíso. Y todo esto como de dejar de tener convicciones y de dejar de saber que las cosas pueden cambiar y sean de otra manera y que uno tiene que ver con toda esta red, con todo este organismo multicelular, que si hacemos pequeñas cosas en muchas partes y nos vamos haciendo un esfuerzo por conectarnos, por hacer que haya transferencia entre nosotros, podemos hacer grandes, grandes cosas. Pero cuando uno lo convence, digamos, esta política mundial de que no se puede hacer, que todo va a ser siempre así, que estamos como destinados, eso hace que perdamos el sentido y a eso se le llama nihilismo. Entonces hay que combatir bastante el nihilismo aquí con nuestras convicciones, con lo puntual, con lo cotidiano, con hacer San Carlos, Toribíos, Matacandelas, moradas, con las experiencias de los espacios de Nelson Garrido. Algunos todavía dirán a este punto, ¿para qué todo eso? ¿Qué sentido tiene el activismo, la participación o la veeduría? Porque de pronto estamos pasando por cosas malucas cuando uno tiene algo muy maluco en el hogar, o lo importante es conseguir trabajo, o el dinero. Yo entiendo eso, yo entiendo que un arbolito cuando tiene sed solo puede pensar en el agua y no todavía en dar esa sombra, esos frutos, en ser semilla, pero algún día vendrá, no se pueden dejar asustar demasiado, ¿cierto? El miedo, hay una parte del miedo que ayuda a cuidarse, hay una parte del entretenimiento que ayuda a descansar, pero no se pueden dejar entretener mucho ni asustar demasiado. Si dejan que les definan el mundo, pronto les definirán su país, de ahí su ciudad, y para entonces ya estará definido el barrio, seguirá su casa y por último el cuerpo, qué hacer con el cuerpo, los horarios, a quién amar, qué es natural, qué no es natural, y todo esto es acción política. Tenemos que buscar compañías creadoras, intercambios vitales y justos, compañías como artísticas, como científicas, como periodistas, formas empresariales o económicas o mercados de intercambios vitales, ¿cierto? Para la vida y no para la muerte y justos. De ser seguidor de otros, pasar a ser ejemplo, pasar de vivencias donde simplemente pasan las horas y se amontonan el tiempo a la experiencia por ser un testigo ardiente, por darnos cuenta de todo lo que sucede alrededor. De ahí dejar obra, dejar huella. Eso es empezar dando sombra, luego dar fruta y por último servir de semilla viajera.